Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien. Hoy vamos a repasar un poquito lo que nos habló Abby el domingo pasado. ¿Se acuerdan de un hombre que estaba cuidando una cárcel y en esa cárcel estaban presos Pablo y Silas? Este hombre era de Filipos, ellos estaban allí y hubo un terremoto y de pronto las puertas de la celda se habían abierto y este hombre que cuidaba la cárcel, el carcelero, creyó que todos los presos se habían escapado y se quería matar. Y Pablo y Silas, que estaban allí, le dijeron que no se hiciera ningún daño porque todos los presos estaban allí y nadie se había escapado. Así que este hombre después les hizo una pregunta a Pablo y Silas y les preguntó qué tenía que hacer para ser salvo. Y Pablo y Silas les da la respuesta y esa respuesta fue un texto que nosotros tuvimos que aprender el domingo pasado, que era: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si habrán notado entonces que durante todos estos domingos atrás estuvimos hablando de la palabra creer. Creer es confiar, es no dudar. ¿Se acuerdan que hablamos también de la fe? Que la fe era justamente creer y confiar en lo que no vimos. Hoy también vamos a aprender otro texto que habla acerca de la fe. ¿Tienen la Biblia a mano? Vamos a buscar en Hebreos. En el libro de Hebreos está también en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador. Qué palabra difícil. ¿Qué significa galardonador? ¿Saben? Si buscan en el diccionario, galardón significa premio. Así que galardonador, que es el que da el premio. Qué lindo, ¿no? Recibir premios. Y mucho más lindo aún si ese premio nos lo da Dios. Acá nos dice que si queremos acercarnos a Dios y lo buscamos, Él nos premia. Pero para eso tenemos que agradar a Dios con nuestras actitudes. Y acá leímos algo muy importante: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora saben que muchos hombres del Antiguo Testamento tuvieron fe. Y justamente acá en Hebreos 11 se nombra a varios de ellos. Entre ellos está uno de los hijos de Adán y Eva. Adán y Eva, ¿se acuerdan que habían tenido a Caín y Abel? Uno de los hijos, Abel, se nombra como un hombre de fe. Acá en el versículo 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel había ofrecido sacrificio a Dios y fue aceptado por Dios porque ofreció lo que Dios le pedía, que era el cordero. Pero su hermano Caín quiso ofrecer otra cosa sin tener en cuenta lo que Dios le pedía, y él ofreció lo que él quiso. Otro hombre que se nombra es Noé. Noé también se nombra como un hombre de fe en el versículo 7, porque dice que Dios le advirtió que iba a haber un diluvio, que iba a haber una gran inundación en la tierra, se iba a inundar todo y que tenía que construir un barco bien grande, un arca. Y en ella tenía que meter también todos los animales, ¿se acuerdan? Y él le creyó a Dios. Por eso dice que fue un hombre también de fe. ¿Lo vemos? Noé salió de su casa a tomar un poco de aire fresco. Tenía un presentimiento que no podía explicar. Él no sabía que era Dios que le mandaba que saliera. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Noé. Oh. Dios, ¿eres tú? Sí, Noé, soy yo. Escucha algo muy importante que tengo que decirte. Noé, las personas no se respetan como se debe.
Entonces he decidido limpiar la tierra con una inundación y comenzar de nuevo. Son noticias terribles. No tengas miedo, Noé. Te lo estoy diciendo porque tú eres el único hombre que aún me tienes dentro de tu corazón. Te he escogido a ti y a tu familia para que me ayuden en esta tarea. Escucha con cuidado. Quiero que construyas un barco, Noé. Un arca que se mira. Tú aquí y tú allí. ¿Estamos todos dentro? Todo correcto aquí abajo. ¿Listos? Cerraré la puerta. No tengas miedo, querida. Dios nos protegerá. Tranquila. También en el versículo 8 nos habla de Abraham. Abraham dice que por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Se fue con toda su familia, se levantó, empezó a caminar porque Dios lo llamó para que vaya a otro lugar y él ni siquiera sabía a dónde iba a ir. Pero lo hizo por fe, porque le creyó también a Dios. También se nombra a Sara. Sara era la esposa de Abraham y se la nombra en el versículo 11 como una mujer de fe. Ella también le creyó a Dios. Ella no podía tener hijos y Dios un día les dijo que iban a tener un hijo con Abraham. Ella en un principio se rió porque ya era viejita, pero después le creyó a Dios. Quedó embarazada y tuvieron un hijo y le pusieron Isaac. Y así podríamos seguir leyendo todo el capítulo 11 de Hebreos y podemos seguir leyendo todas las cosas que estos hombres y mujeres hicieron por fe. O sea, creyendo en Dios y obedeciéndolo en todo lo que Él les pedía que hicieran. O sea que todos agradaron a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en Él, creer en Él, ¿sí? No dudar de su poder, no dudar de su misericordia, de su amor, de su perdón, de su gran amor que tuvo para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que además de creer en Él, confiar en Él, también tenemos que obedecerlo, ¿sí? Porque sin fe, hemos leído que es imposible agradar a Dios. Así que si lo queremos agradar, tenemos que confiar en Él y obedecerlo. ¿Qué les parece si aprendemos el texto? El de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Si estás viendo este video por YouTube, te recuerdo que debajo tenés la canción para aprender el texto bíblico y tenés una tarea que podés enviárnosla por mail a clasebiblicadominical@gmail.com. Nos vemos la próxima.